Quiero saludar a quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestra iglesia en línea cada semana. Que desde acá, desde las buenas nuevas de Cabudare, puedan recibir mi más sincero saludo y de parte de toda la congregación también, que hoy nos reunimos acá en la sede de las Mercedes en Cabudare. Si en algún momento estás por acá en la ciudad de Cabudare y quieres acompañarnos, esta también es tu casa, es un lugar donde puedes venir para reunirnos. Quiero también traer una buena noticia, que está en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo número 7. Dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Hoy podemos decir gracias, Señor, porque la buena noticia es esa, bien, que hemos sido perdonados, por eso ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos se sienten perdonados por el Señor? Dígale gracias, Señor, es una buena noticia para mí, pero dice que no es por nosotros, sino que en este caso dice es conforme a las riquezas de su gracia. Es por su gracia. No es por algo que nosotros hagamos, no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino que es única y exclusivamente por su infinita gracia, y eso es una buena noticia. Bien, quiero compartirles hoy entonces un rato en la Escritura, en la palabra del Señor. Y espero que mientras hable a través de ella, su Espíritu Santo también hable a nuestro espíritu, y que podamos no solo ser instruidos en nuestra mente, sino alimentados en todo nuestro ser. Que hoy podamos ser inspirados por ella de tal manera que cualquier cosa que nuestra vida esté atravesando, podamos entonces también ser guiados por medio de la palabra del Señor. Que ella nos recuerde verdades eternas que conocemos y que nos revele aquellas que quizás todavía no conocemos, pero que en todo caso podamos crecer según lo que la palabra nos enseña, que es para parecernos más a nuestro Señor, hasta que lleguemos a ser a la estatura de aquel que nos llamó. Conforme es el propósito y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Sé que algunos nos visitan hoy. Espero que el Señor hable a tu vida, espero que el Señor hable a tu corazón este día también. ¿Quieren cerrar sus ojos un momento? Padre, gracias por este momento en el que podemos aquietar nuestros pensamientos y aún nuestro espíritu, Señor, para escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que hoy ella sea de inspiración para nosotros. Guía desde lo más profundo de nuestro ser. Pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo puedas hablarnos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir un tema que he llamado Tu Hijo Vive. Tu Hijo Vive. Esta es una declaración hecha por Jesús que encontramos en el libro de Juan, capítulo 4, los versículos, bueno, el 50 específicamente, pero desde la historia comienza desde el 43. Yo quiero leerla. Dice así, Juan 4. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive. Dijo Jesús:
El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dijeron, y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que él y toda su familia creyeron. Esa fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo después de que volvió de Judea a Galilea. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos esa declaración de Jesús, es una declaración que define la vida. Es una declaración que no se trata solamente de mostrar que alguien está bien, sino que aún vamos a mirar cómo Jesús nos muestra el propósito, el por qué Él ha decidido venir. No se trata solo de la restauración física de un pequeño, sino que vamos a darnos cuenta que Jesús vino para restaurar la relación con Dios de toda la humanidad, pasando por la sanidad, pasando por lo que implica el ser sanados, no solo físicamente, sino también ser sanados en cuanto a nuestra alma, es decir, en nuestra comunión con Dios. Así que una de las cosas que refleja esta historia es el por qué Jesús vino, y entre otras cosas vino para introducirnos a lo que llamamos un nuevo pacto. Él vino para establecer orden en la creación, pero también vino para llamar a la humanidad al arrepentimiento. Vino precisamente para reconciliar al mundo con Dios y para que volviésemos entonces a estar en el orden de Dios. Una de las cosas que vemos en el nuevo pacto es que se revela a Cristo como aquel que tiene autoridad. Una de las cosas que Él hace entonces es hablar con aquel hombre que le pide que vaya a su casa porque su hijo está a punto de morir, y le dice: ve a casa, tu hijo vive. Y allí miramos entonces a qué vino el Señor. Él mismo lo describe. Juan 10:10 dice que Él ha venido para que tengan vida, o para que tengamos vida, y para que la tengamos en abundancia. Así que esta no se trata solo de una declaración sencilla o simple como en apariencia parece ser, sino que es una declaración que nos demuestra algo, y es esto: que Jesús vino para restaurar nuestra vida, para hacer de nuestra vida una vida abundante, y para entregarnos una vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, para entender esto, debemos entender lo que significa el nuevo pacto. ¿Por qué nosotros insistimos y hablamos acerca del nuevo pacto? Primero, porque es lo que nos incluye, ¿sabe? Como gentiles. Los gentiles estamos incluidos en nuestra relación con Dios solo a través de ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Pongo en contexto. El pueblo de Israel, cuando fue formado bajo una promesa. La promesa que Dios le dio a un hombre llamado Abraham, a esa nación que luego materializa a través de Jacob. Lo que hace es que le entrega una ley, le entrega un pacto. Bien, y esa ley era para ellos, y a través de esa ley entonces se estableció un compromiso de Dios con aquella nación. Bien, pero todo pueblo que estaba fuera de esa nación no estaba entonces incluida dentro de ese pacto, de ese compromiso. Bien, pero ¿qué ocurre? Entonces, la importancia que tiene Jesús es porque ahora dice que Él viene
ya no como lo que ocurrió con Abraham, sino que ahora viene como el Cristo, viene precisamente para entregarnos un nuevo pacto. ¿Qué implica esto? Un nuevo pacto es la promesa central de Dios de establecer una relación definitiva, eterna, con la humanidad a través de Jesucristo. Lo que significa es que ahora nosotros a través de Cristo podemos tener una relación con Dios. Esa que se había roto, ahora podemos disfrutar de nuevamente de esa relación con Dios. Pacta cada área de nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio, mire que la Biblia dice que Jesús predicaba el Evangelio, pero no queda allí. No solo predicaba el Evangelio, lo que dice es que predicaba el Evangelio del reino. Y ese apellido hay que ponérselo, ¿sabe? El evangelio del reino no es cualquier evangelio, porque el evangelio o la palabra evangelio es la palabra, simplemente es buena noticia. Así que cualquiera puede proclamar alguna buena noticia, lo cual sería evangelio. Sí, pero no vino a dar cualquier buena noticia. No vino simplemente para decirnos, mira, tu matrimonio va a ir bien. Eso es consecuencia, es añadidura, muy bien. Pero lo que dice la Escritura es que Él vino a proclamar el evangelio del reino. Y lo primero para poder establecer esto, lo que hizo fue un pacto. En otras palabras, nosotros que no podíamos pertenecer a ese reino de los cielos, ahora sí podemos. ¿Por qué? Porque se hizo un acto legal a través del cual nosotros ahora sí podemos pertenecer por medio de la obra de Cristo al reino de los cielos. Esa es una buena noticia. Eso sí es el verdadero evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que en Cristo nosotros hemos sido reconciliados con Dios y ahora Dios nos llama hijos suyos y nosotros podemos llamarle Padre. Por eso es que entonces la fe en Cristo no se trata de meramente una religioncita por allí de aprender 4 cosas para que nos vaya bien o para mostrarnos y poder actuar bien. No, mira, para poder tener un buen comportamiento mientras la vida dure. No. El evangelio no se trata de eso. Jesús no solamente no es un maestro, Jesús es el redentor de la humanidad. Él vino a reconciliar al mundo con Dios para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que en la frase, tu hijo vive, hay más que solo un muchachito restaurando su salud. Es la manifestación, es la demostración, es el testimonio del propósito por el cual Jesús vino a la tierra, para que tengamos vida a través de Él. Bien, así que hoy quiero compartirles acerca de esto. Así que la palabra de Cristo crea y redime. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Vamos a hablar acerca de cómo la autoridad soberana de la palabra de Dios es revelada en el nuevo pacto. Vamos a hablar acerca del impacto sobre la vida terrenal o temporal que esto produce. ¿Qué impacto tiene el hecho de que Cristo haya venido, se haya revelado y su palabra se manifieste en nuestras vidas? ¿Cuál es el impacto en lo temporal, en nuestra vida cotidiana? Vamos a mirar cuál es el impacto en la vida eterna, es decir, aquello que nos hace trascender en el tiempo. Por otro lado, vamos a mirar cuál es el significado de la vida según el nuevo pacto. Y esto es importante porque esto nos va a ayudar a entender esos momentos en los que sentimos que la vida no tiene sentido, que la vida no tiene propósito o que la vida no sabemos hacia dónde marcha. Pero cuando entendemos el propósito desde el nuevo pacto y desde el evangelio, le vamos a dar sentido, o vamos a comprender más bien el sentido que la vida tiene. Y esto, ¿qué va a producir? Una transformación personal y aún una transformación colectiva, es decir, una transformación aún en nuestra casa. Bien, de eso vamos a compartir un rato entonces en esta mañana. Miremos lo primero.
la palabra de Cristo crea y redime. Cuando escuchamos la frase, tu hijo vive, debemos pensar en que la palabra de Cristo, según dice Juan capítulo 1, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es desde el principio. Por eso dice que en el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros escuchamos a Jesús decir, tu hijo vive, ¿sabe dónde podemos remontarnos? Al inicio de la creación. Ese momento en el que por la palabra vino la vida. Eso es lo que demuestra, esta expresión demuestra que Cristo es Dios y desde el principio es el eterno Dios que ha creado todas las cosas, desde el principio de la creación. Él es el que ha creado todas las cosas y el que hace que las cosas se sostengan en el tiempo. En este caso, no simplemente cuando Jesús dice tu hijo vive, no simplemente está informando a la gente o al padre acerca de la condición física de alguien, sino que lo que está diciendo es que es esto: yo tengo la autoridad y la capacidad, tengo el poder para dar vida donde antes había muerte, traer orden donde antes había caos, traer esperanza donde antes había desesperación. Lo que en ese momento está ocurriendo es que Jesús está dando testimonio de cuál es su autoridad al ser Dios. Cualquiera no puede dar vida si no tiene el poder para hacerlo. Y la vida viene de Dios. ¿Qué significa? Dígale a alguien por allí: no crees en un Cristo histórico, crees en un Cristo que es Dios. Mira lo diferente. Hay gente que piensa, no, Jesús era una buena persona, un buen maestro bueno, ¿qué haré para recibir vida? Hay gente que se acerca así, de esa manera, creyendo, no, él es sí un gran maestro, un buen sabio. Eso es apenas una cosa pequeña. No se trata de que Jesús solamente es un Jesús histórico, que bueno, caminó. Mira, su ministerio aquí duró 3 años, pero es que su ministerio es eterno. Es eterno, no terminó en la cruz, ni siquiera en la ascensión ni en la resurrección. No terminará nunca, porque Él es principio y fin, desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando Él le dice, tu hijo vive, lo que está diciendo es, yo tengo la autoridad para dar vida, y si yo doy vida, la muerte no puede ya intervenir sobre la vida de una persona. Y eso es lo que Él ha declarado sobre los hijos suyos. Eso es lo que Él ha declarado sobre tu vida y sobre mi vida. Cuando le hemos llegado incluso a conocer, eso hemos llegado a comprender. Él ha declarado, tú vives, porque si yo vivo, tú también vives, dice el Señor. Amén. Y por eso ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Es palabra de redención, es palabra de autoridad. Esa es la palabra que el Señor tiene. Mira que cuando Jesús interviene en la humanidad, interviene en la creación, no solamente es que la crea, sino que una vez que la creación se separa y se desordena, Él viene entonces para darle orden. Y la creación misma está siendo colocada en orden. ¿Para qué? Para que llegue el momento en el que vuelva a ser restablecida como Dios la creó desde el principio. Amén. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad.
Y mientras eso pasa, nos preparamos unas panquecas, queridos. Sí, pero la vida no son las panquecas. La vida va más allá que eso. Amén. La vida va mucho más allá. La autoridad de Dios va más allá en hacer que una cuentica bancaria crezca. Sí, eso es una añadidura. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser una añadidura. Pero Él vino para establecer un orden. Lo primero es reconciliar tu vida con Dios. ¿Por qué? Porque quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien tiene al Hijo lo tiene todo. Todo se llama plenitud de vida. Plenitud de vida. Eso es lo que recibimos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Que esto nos muestra entonces que hay autoridad soberana en la palabra de Dios, que es revelada a través del nuevo pacto. Yo sé que esto puede sonar un poco complejo en algún momento, pero es tan sencillo como esto. Mira lo que pasaba en el antiguo pacto, dice la carta a los Hebreos. Dios en otro tiempo, en ese tiempo, hablaba a través de profetas. Pero Dios, que en otro tiempo hablaba a través de profeta, en este último tiempo ha decidido hablar a través del Hijo. Esa es la carta a los Hebreos. En este tiempo lo que nos revela este nuevo pacto en Cristo es que ya no nos habla a través de profetas, nos habla a través del Hijo. Yo no tengo ningún temor ni tengo nada que ver con lo que Nostradamus haya dicho en el momento que lo haya dicho y con la intención que lo haya dicho. No tiene ningún impacto sobre la vida de un hijo de Dios, porque un hijo de Dios no se basa en profecías, se basa en una promesa cumplida y en un nuevo pacto que ha sido establecido, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué razón? Porque ya Dios, cuando quiere hablarte, ya no te habla a través de un profeta, te ha decidido hablar a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando Él quiere hacerlo en este tiempo, Él mismo dice cómo es que puede hacerlo o cómo ha sido establecido hacerlo. Y Él dice, les conviene, dijo Jesús, que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les enviaré al Espíritu Santo. Él les recordará todas las cosas que yo antes les he dicho. Hay autoridad soberana en la palabra de Dios que ha sido revelada en ese nuevo pacto en nuestra vida. Esto significa que ya Dios entonces no opera a través de la profecía y esta cosa, sino a través de la inmediatez de la palabra viva. Míralo así. Señor, ve a casa para que sanes a mi hijo antes de que muera. Él no necesitaba ir a Capernaum. No lo necesitaba. Porque la palabra de Dios no necesita moverse con dos piernas a través de espacio y tiempo. Eso es una cosa pequeña, infinitamente pequeña. Para nosotros es grande. Pero para Jesús era lo mismo hablar aquí y que ocurriera algo en Capernaum, hablar aquí y que ocurra algo en tu casa. Es lo mismo, porque Él no está limitado. La palabra de Dios simplemente se hace. Ahora, cuando yo digo que para nosotros hay cosas que parecen muy grandes. El universo, ni siquiera el universo, hasta el mundo. El mundo parece grande, y por eso es que entonces andamos viendo si entendemos aquí, si tratamos de entender allá, y hay cosas que nos parece que escapan aún a nuestra comprensión porque son mucho más grandes de lo que imaginamos. El mismo salmista decía, cuando miro los cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre
¿qué es el ser humano? Una cosa tan pequeña para que lo visites, para que vengas y tengas de Él memoria, para que nos recuerdes si nosotros somos algo tan, pero tan pequeño en comparación a ti, que eres tan grande. Aunque más propio es decir no grande, porque Dios no es tamaño. Lo propio es decir, y tú tan eterno. Porque si fuera el cielo, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, allí estás tú. ¿Dónde yo huiré de tu presencia? ¿Por qué? Porque en Él estamos y en Él nos movemos. Él llena todo lo que existe, porque fuera de Él nada existe. El ser humano se ha quebrado la cabeza solo con la infinitud. ¿Qué pues diremos de la eternidad? Por eso a nosotros hay cosas que nos parecen muy grandes. Que un niño a punto de morir sea sanado nos parece grande, porque escapa a nuestra comprensión, pero no a la autoridad soberana de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de todo lo que es la creación, porque más bien a través de ella es que las cosas han sido creadas. Este acto de hablar vida de parte de Jesús lo que da es testimonio de su divinidad. Porque podemos creer que Jesús es Dios. No solamente porque lo ha dicho, sino porque da evidencia de que eso es así. Da testimonio de que Él es Dios mismo obrando. Cualquier persona que se detenga solo a escuchar la frase, tu hijo vive. Esas 3 palabras son tan profundas porque implica tantas cosas sucediendo en un mismo momento. Ahora, ese impacto de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, genera entonces una influencia sobre la vida terrenal. Y eso es redención y propósito. En las palabras de Jesús, o las palabras de Jesús, no solo impactan lo eterno, impactan también lo terrenal, lo temporal. En otras palabras, Él tiene el poder para sanar a alguien que esté enfermo aquí. Eso es temporal. ¿Qué tan temporal? Bueno, ese muchacho que fue sanado, se murió. El asunto es que aunque él muere, bien, lo que Jesús dice, de lo que Jesús habla, es que Él tiene la autoridad para hacer que aún lo temporal pueda ser impactado y cambiado por la autoridad de su palabra. Él puede hacer que una persona enferma sea sanada, repito. Él puede hacer que una persona que está agobiada pueda sentir paz en su corazón. Él puede hacer que una persona que está herida entonces pueda también ser restaurada o sanada en sus heridas. Desde luego que sí. Él puede hacer que una persona que necesite dinero de una manera sobrenatural lo tenga. Él puede hacerlo. Hay cosas que dice la Biblia que uno a veces las pasa rápido, pero cuando uno las medita, uno dice, esto tiene un impacto que hay que pensarlo. Van a pagar impuestos, Jesús viene con Pedro, van a pagar unos impuestos. Bien, tienen que pasar por
por un peaje y tienen que pagar impuestos. No cargaban dinero. Jesús le dice, Pedro, ve al lago, saca un pez y en la boca va a haber una moneda. Y uno dice, oh, gloria a Dios, el milagro, pero piénselo. ¿Qué tiene que ocurrir para que de la boca de un pez o que en la boca de un pez haya una moneda? Piénsalo. Algo tuvo que ocurrir. Algo tiene que suceder porque Dios tiene autoridad sobre la existencia. Él tiene autoridad sobre lo que sucede. No siempre es creación. A veces simple es mover su voluntad para que las cosas que nosotros no conocemos, no entendemos, se alineen, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aunque nosotros en un momento dado no podamos entender por qué sucede lo que sucede, cuando estás en Cristo, su autoridad hace que esté alineado al propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Y allí el apóstol dice, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que la sanidad es también un símbolo de redención. Porque Jesús no solamente vino para redimir nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Y la sanidad es un símbolo de eso. Él vino para darnos vida, para restaurar el orden inicial con el que Dios nos ha formado, establecer orden en el diseño que Dios tiene. Ahora, esto apenas fue un momento, un anticipo. ¿Sabes cuántos milagros, cuánta gente sanada? Solo es un testimonio de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque eso pudo ser un momento, pero la Biblia dice que llegará el momento, llegará el tiempo en que aún tu cuerpo será glorificado y la sanidad será completa, porque a eso vino el Señor. Él vino a restaurar completamente, a regenerar completamente, a devolver a lo original aquello que Dios antes había creado y que por alguna razón el hombre o el ser humano se había apartado. Por eso llegará un momento en el que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Porque es un cuerpo que está siendo procesado y sufrirá una transformación, dice el apóstol Pablo. Porque aunque no todos moriremos, todos seremos transformados, dice. Porque en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta, dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que hayamos quedado seremos transformados a la imagen misma de nuestro Creador. Porque como Él nos creó, así seremos. Así que esto es apenas un anticipo en lo terrenal de lo que Dios está haciendo. Por otro lado, cuando entendemos esto, la vida temporal se convierte en un llamado para nosotros. Y eso le da propósito aún a nuestra vida. ¿Por qué digo que la vida terrenal se puede convertir en un llamado? Porque en el nuevo pacto la vida no es un ciclo de nacimiento y muerte, sino una misión para reflejar su gloria. Ese ciclo de nacer y morir nos los enseñaron así. El ser humano tiene que nacer, crecer, reproducirse y morir. Y como dicen los ateos, y ya no hay más nada. Triste la vida así. Nacer esperando morirse. Ese era nuestro destino. Esa era nuestra mejor esperanza. Pero cuando Cristo vino, ¿te das cuenta por qué es tan importante el nuevo pacto? Que no es un asunto de teología, de doctrina, de si yo creo, tú no crees, aquel cree de esta manera o de la otra. No, es que nuestra vida estaba condenada y ahora es una vida salva.
Es una vida que tiene propósito. Así que en este caso, cuando digo que la vida entonces comienza a ser un llamado, es que comienzo a hablarle a la gente y a reflejar las virtudes de aquel que está en mí. Comienzo a mostrar el propósito con el que Dios me formó. ¿Sabes en parte cuál es el propósito con el que Dios te ha formado? Algunos de ustedes ya lo han escuchado una y otra vez, pero vuelvo a mencionarlo para que no lo olvidemos. Nosotros somos la imagen visible de un Dios invisible. Se dice de Jesús, pero si Cristo vive en mí, y si el propósito de Dios fue plantar su imagen, porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios, es para que la gente que nos rodea pueda ver a través de nosotros la gloria misma de Dios. Así que donde vamos, la vida no carece de propósito, no carece de sentido, sino que en todo lo que sucede conmigo quiero reflejar a aquel Dios que me ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Y la gente lo verá. La gente lo verá. El punto es, somos conscientes de eso. Jesús le dice al hombre, Señor, cuando el hombre le dice, Señor, ve a mi casa, mi hijo se está muriendo. Y Jesús le dice, ustedes solo esperan ver señales, pero no creen. En otras palabras, dejen de centrarse solo en lo que ven sus ojos. Dejen de centrarse solo en las necesidades. Y cualquier persona pudo decir, bueno, a lo mejor Jesús no quería hacer el milagro. No, ya él sabía lo que había por ser declarado. Porque la Biblia dice que nada de lo que ha sido hecho fue hecho fuera de él. Y en él las cosas fueron hechas. Solo son reveladas en el tiempo para nosotros, pero ya están hechas. Ese muchacho ya estaba vivo. Antes de que el hombre viniera, ya eso estaba hecho. Solo estaba por manifestarse. Bien, porque de otra manera no hubiese podido ser, porque Dios no puede cambiar. Esto es profundo y no los quiero enredar con esto. Lo que quiero simplemente decirle es que cuando nosotros entendemos que somos los enviados, los embajadores, aquellos que muestran las virtudes de un Dios eterno y fiel, entonces donde nosotros vayamos no carecemos de propósito, no carecemos de un llamado, no carecemos de significado, sino que entendemos que la gente tiene que saber a qué Dios yo sigo y en qué Dios yo estoy creyendo. Amén. Mira algo más. Así que algo más ocurre. No solamente impacta lo terrenal, lo temporal, sino que impacta la vida eterna. El regalo que nos hace trascender. Porque si ciertamente la vida no es ese continuo de nace y muere, nace, muere, nace, muere, nace, muere y hasta ahí llega la vida, sino que lo que nos hace trascender, ¿sabes qué es? La vida eterna que hemos recibido de Cristo Jesús. Así que tu hijo vive, no solo responde a una necesidad inmediata, sino a una necesidad o a un plan eterno. Tú has recibido vida y vida eterna, vida abundante, y es un regalo que nos viene de parte de Dios. Ahora, mira bien, alguien puede preguntar, ¿pero qué con la muerte? Juan 11, Jesús dijo, es que esto vine también, a esto vine. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, yo quiero decirlo ya no desde Juan 11, yo quiero hacerlo desde la resurrección de Jesús. Así que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy yo quiero afirmarlo así, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vive, vive y vive para siempre. Amén. Porque si podemos decir, Padre,
tu hijo vive. Y si tu hijo vive, yo también vivo para siempre. Se llama el regalo de la vida eterna. ¿Qué está esperando entonces la muerte? La Biblia dice que la muerte será destruida. Ya fue vencida y está esperando ser destruida. Ya la muerte no tiene poder sobre un hijo o una hija de Dios. Ya no lo tiene, porque vencida ha sido la muerte con victoria. Por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué impacto tiene eso en nuestra vida? En que cuando, por ejemplo, algo te amenaza y quiere hacerte sentir temor, tú recuerdas, no, Señor, porque ya mi vida está escondida con Cristo en Dios. Una enfermedad puede amenazarte, pero no puede destruirte, porque lo que te podía destruir está esperando ser destruido. Y ya no tiene poder sobre ti. Ese es el impacto del regalo que has recibido. Es el impacto de la vida eterna que hemos recibido en Cristo Jesús, o que alguien puede recibir de Cristo Jesús. Amén. Por otro lado, esto lo que nos lleva a entender. A mí me encanta la frase, tu hijo vive. ¿Sí? Porque es una frase familiar. Yo sé que esto lo sabe la mayoría, pero no lo olvidemos. No olvidemos eso. Por eso para mí el nuevo pacto no es una doctrina que enseño. Es una gracia por lo cual estoy eternamente agradecido. Es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Es que hay un acta que dice, ¿quién soy yo en el reino de los cielos? Hay un acta que dice, ¿quién eres tú en el reino de los cielos? Por eso, el mejor título que nos pueden dar es hijos e hijas de Dios. Porque Cristo vino a revelarnos a Dios como Padre. Él es nuestro Padre. Lo otro es que cuando estas cosas ocurren, el significado de la vida cambia y es revelado por medio del nuevo pacto también. A veces en la vida surgen preguntas. ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Qué significado? Y en algún momento alguno quizás ha llegado hasta sentirse como que la vida no tiene sentido. Pero a través de la Escritura y la obra de Cristo, lo que nos revela es el significado de nuestra vida ahora. Nuestra vida tiene un propósito, porque la vida ha vuelto a ser comunión. La vida no es solo existir. La verdadera vida es comunión con Dios. Lo que significa que a través de la obra de Cristo ahora tenemos comunión, relación con Dios, y ha vuelto la vida. ¿Dónde está el problema? En que la vida sin Dios es vacía. Pero cuando la vida está en Dios, encontramos entonces significado y trascendencia. ¿Y qué resulta de todo esto? Una transformación personal. Comenzamos a vivir de una manera diferente. Es como si un velo se quita y comenzamos a ver la vida abundante del Señor. Amén. Donde, mira, este hombre, cierro con la historia. Este hombre llega a casa y cuando está llegando a casa, los servidores de él, los que estaban cerca de él, le dijeron, tu hijo está bien. Y él pregunta, ¿a qué hora fue? Fue ayer a la 1:00. Y él recordó, la misma hora
en la que Cristo o la que Jesús dijo que mi hijo estaba bien. ¿Sabes cuál fue esa hora? La cruz del Calvario. La cruz del Calvario para ti es la hora que dice, estás bien. No es que sucederá hoy por la tarde, mañana por la mañana, ya sucedió, porque hubo una palabra que fue dicha sobre ti y puedes decir, estoy bien. Esa transformación que experimentamos en Él ocurrió de esta manera, cuando Él dice, es cierto, en la hora que Jesús dijo que mi hijo estaba bien, fue sanado. Y dice que creyó Él y toda su familia. Ese creer él y toda su familia ya no era creer para sanidad. El muchacho ya estaba sano, era creer para salvación. Creyó, este es el Hijo de Dios, el que viene no solamente para sanar a un enfermo, sino para darme vida y vida en abundancia. Pero bienaventurados, dice el Señor, los que sin ver también creen. ¿Por qué? Porque la vida nuestra es una vida de fe, porque el justo vive por la fe, vive de acuerdo a lo que cree, amén. Y hoy te animo a eso, esta mañana yo te animo a eso. Tu hijo vive, y si el Señor vive, tú también vivirás, amén. Hoy puedes decir, yo tengo vida y vida en abundancia, yo tengo vida y vida eterna, yo tengo vida y una vida redimida por medio de la obra de Cristo Jesús, y comienzo entonces a mostrar la forma de vida que Él ha plantado en mí, y comienzo entonces a expresar una vida transformada, una manera de pensar renovada, una manera de sentir renovada y tocada por la presencia del Señor. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Más que hijos que viven, somos hijos que estamos eternamente vivos. Más que hijos que viven, que es tratar de hacer cada día algo, somos hijos con una conciencia de que ya estamos vivos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tu Hijo vive. Y si tu Hijo vive, yo también viviré. ¿Sientes que Dios ha hablado algo a tu vida hoy? ¿Puedes pensar qué te habló? De todo lo que escuchaste, aún de los que oíste al Espíritu Santo hablar a tu corazón. ¿Qué sientes que Dios habló a tu vida? Y pregúntate, ¿qué haré con ello? ¿Qué haré al volver a casa? ¿Qué haré al volver al trabajo? ¿Qué haré con esto? ¿Quieres inclinar tu rostro para orar? Padre, gracias. Porque hoy, una vez más, tu palabra ha sido expuesta. Y creo, Dios, que tu Espíritu Santo también ha hablado a nuestra vida. Hoy te damos gracias, Señor, porque a través de tu obra y de ese nuevo pacto o nuevo compromiso, nueva promesa que has hecho conmigo, dile, tengo seguridad de vida eterna. Y a todos los que nos escuchan a través de nuestra iglesia en línea, vaya desde acá también nuestras más sinceras palabras de que en todo puedan ver a Dios obrando en sus vidas. Que estos días que vienen sean días para ver la gracia de Dios sobre ustedes. Si alguno ha tomado la decisión de seguir a Jesús, háganoslo saber. Queremos estar pendientes de ustedes también. Y a través de la iglesia queremos también esta mañana darles un fuerte aplauso por la honra de estar con nosotros este día. Aplauda fuerte a todos los que nos ven a través de nuestra iglesia en línea.